Amigos, la ONU propone la despenalización de sexo entre adultos y menores, pues el documento Principios del 8 de marzo reclama que la edad ya no debe ser causa por la penalización ni discriminación de relaciones sexuales consentidas. El documento propone enfocar los derechos humanos en cuanto a las leyes que penalizan conductas relacionadas con el sexo, el consumo de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, la falta de vivienda y la pobreza. Dentro del principio 16 del documento, tras un primer párrafo, declara que la conducta sexual consentida, así sea de cualquier tipo, orientación, identidad o expresión de género de las personas involucradas, o si esté la persona casada o no, pues no puede ser penalizada bajo ninguna circunstancia. ¡Hey! ¿Qué tranza, mis beleveristas? Bienvenidos a este video. Y pues la verdad yo no me quería meter en este tema, pero este tema cada vez nos rebasa más, así que vamos a comentarlo. Vamos a platicar de esta situación y como ustedes saben, padres de familia, que pues yo les hablo a ustedes por ciertas situaciones en las que nosotros vivimos actualmente, que es la falta de educación hacia nuestros críos. Pues ahora les vengo a exponer otros temas y también a ustedes valedores jóvenes que hacen revolución por pura pendejada. Chéquense esto porque ustedes en algún momento, tarde o temprano, van a ser padre o madre de familia. No todos, hay sus excepciones que sí van a llegar a la vejez bien amargados o simplemente solos. No tienen por qué estar amargados, pero solos sí. Y no hay ningún problema en esa situación, pero yo les hablo a todos ustedes que en algún momento van a querer ser padres o madres de familia y todo esto les va a perjudicar. Recuerden que generaciones como la mía vamos de salida, entonces ya no se van a aplicar estas cosas, pero en sus generaciones para las de sus hijos, sí. Entonces vámonos con esto y vamos a comentarlo. Dicen que estamos resentidos. Al menos en esto les voy a dar la razón. Sí estoy resentido. Pero no precisamente con ellos como les hacen creer. Tengo un profundo resentimiento hacia la gente que desinforma. Todos los que trabajamos en el área de la salud lidiamos diario con la desinformación. Probablemente en el pedo del marketing o en la teoría detrás de mandar un saludo en TikTok esto no sea tan importante, pero en la salud sí. Porque si yo la cago, yo voy a ser responsable de lo que le pase a esa persona. Y nunca he visto que una de estas personas que desinformó se haga responsable de las consecuencias. Las reglas de todo lo que tiene que ver con ciencia y al menos del círculo donde yo me muevo, que es la salud, son muy básicas. Tienes que comprobar lo que estás afirmando. Tienes que basar lo que estás diciendo en evidencia. No puedes improvisar. No puedes decir que por tus huevos. No puedes decir que por tus creencias. Porque basar mis decisiones terapéuticas o diagnósticas en lo que yo creo es irresponsable. Por eso nuestra obsesión con la evidencia científica. Porque si no, cualquier pendejo, como sucede en redes sociales, vendría a decirte que una guía que diseñó la Organización Mundial de la Salud para Educación Sexual Integral es una guía para pedofilia. Ningún doctor, ninguna doctora que haya realizado su servicio social en una comunidad rural se atrevería a decir semejante pendejada. Lo vimos, cabrones. Vimos las consecuencias de la educación sexual deficiente en México. Por eso el pinche coraje de que vengan gente de este tipo, que en su burbuja de privilegios no conciben que sucedan estas cosas y que están sucediendo, y que vengan con su ignorancia a causar desinformación con tal de generar views, con tal de volverse virales. Me parece lo más pinche desagradable que puede hacer un ser humano, porque no todos están en esta red social para ayudar. De este lado tenemos especialistas en pediatría, tenemos especialistas en educación de niños, tenemos especialistas en psicología infantil, gente que ha dedicado su vida entera en ayudar y tratar niños. Y si aún así decides creerle a estos personajes, acá vamos a estar para arreglar su cagadero, porque es un hecho que ellos no se van a ser responsables. Bueno, pues primero que nada, en este video este compa anda muy agresivo, ¿no? Para empezar tratando de defender algo que es indefendible. Y ahorita les voy a dar mis razones. Recuerden que esto es BLB porque nunca falta, ¿sale? Esto es BLB, mi opinión. Y les voy a decir el por qué esto no es defendible. Ahí te va. La desinformación no se da únicamente porque un profesional o alguien con una cédula profesional te diga es así, no, sino precisamente porque esas personas te dicen es así y tienes que creerlo porque yo lo digo, porque yo tengo una cédula profesional, porque yo lo estudié. Pero resulta ser que muchos de ellos no viven la práctica del día al día como nosotros como padres de familia o estudiantes o bien los que estamos dentro de todos estos círculos. Ellos simplemente se dedican a estudiarlo en ciertos lugares, no en todos. Y esto bien lo dice la chica del siguiente video, así que quédense porque en el siguiente también está cañón. Ahora, chéquense esta. Dice que él, por ser profesional de la salud, si la caga, es su responsabilidad, ¿sale? Es decir, que entonces él al dar su cara frente a todos nosotros, nos está tratando de decir y de dar a entender que todos los profesionales de la salud, una vez que digan, sí, esto está bien, si hay alguna falla con lo que ellos están proponiendo, ellos se van a hacer responsables ante la ley. Que quede claro eso, porque no me van a salir después con que, no, es que él dijo que nosotros como profesionales de la salud nos tenemos que hacer responsables, pero siempre no, ni madres.
Si me van a salir con esta clase de argumentos y ustedes van a aprobar algo que no están considerando en la educación a los padres de familia, porque también lo dice la chica del siguiente video, por eso les digo que se queden, esto es muy importante que todos lo sepamos. Entonces, si hay alguna falla, por lo que sea, no me vayan a salir que, no, es que esto es una falla de interpretación, por lo que sea, se van a hacer responsables. Ahora, comenta que una regla básica de la ciencia y del lugar en donde él se mueve, ¿sale? Es que tienes que comprobar las cosas, que tienes que basarlo en evidencia, ¿no? Que no lo puedes hacer por tus huevos. Que hacerlo bajo tu creencia está mal. Ok, ahora yo te voy a decir, basado en evidencias, en pruebas y en casos que se han dado aquí en México, tanto en Distrito Federal como en los estados, ¿sale? Ha habido y aquí sí voy a pellizcar a muchos, pero me vale madre, ¿sale? Que quede claro esto. Ha habido muchos, tanto en religión como en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, hasta en las universidades, ¿vale? Que son profesores, padres, y que son... Entonces, sí hay pruebas sustentables, sí hay evidencia, ¿sale? Que tú no la quieras ver o que tú creas que es irrelevante, eso es muy tu creencia, pero sí lo hay, sí existe, y ese es precisamente el punto al que se están refiriendo. Yo te lo estoy diciendo desde mi muy vasta ignorancia únicamente como padre de familia, y me doy cuenta. Ahora, habla de que todas estas personas hablan desde su burbuja de privilegios. Pero que el tener la información, sí, la neta también es un privilegio. El poder acceder a cierta información también es un privilegio, porque para ciertas cosas necesitas un celular, una computadora, cosa que muchas personas no las tienen. Y sí es un privilegio también el dar esta información. Ahora, se menciona que los educadores se dieron cuenta del problema de la desinformación. Tienen toda la razón. El problema de la desinformación es muy grave y también nosotros como padres de familia nos dimos cuenta. Aquí el problema no es ese, el problema es precisamente que ustedes lo van a ver como profesionales, ¿ok? Pero resulta ser que esto también se da a interpretaciones. Entonces, no son ustedes los únicos que van a impartir todo esto. Viene directamente hacia los profesores que no tienen ninguna educación como ustedes, ninguna herramienta para impartir esta clase de materias, y que lo único que va a pasar es que va a confundir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque precisamente se habla de ciertos puntos, que en el otro video también lo vamos a ver, de ciertos puntos de los cuales estoy seguro que si no el 100% de los padres, como mínimo, el 90% de los padres me van a dar la razón. No está bien y no son cosas que querríamos para nuestros hijos. Ni queremos ni vamos a querer. Hablemos de esto. Soy Paola, soy educadora infantil certificada y siento el deber ético y moral de señalar toda la desinformación que estas personas han estado dando. Quiero empezar por hablar que estos documentos no deben ser vistos y mostrados de forma tan sesgada. Es decir, para poder interpretarlos y entenderlos se necesita ser un profesional en el área. Una persona que cuenta con la formación y con toda la información necesaria para entender de qué van estas pautas. Porque precisamente son eso, son pautas. No son documentos perfectos, son documentos que nos dictan cuál debe ser aproximadamente por edad de desarrollo los temas que los niños y niñas y adolescentes deben acceder para poder tener una ESI. Y esto también tiene que ver con el contexto. Es decir, este documento es emitido para la Unión Europea, quienes nos llevan años luz en estos temas, como podemos corroborar en los videos de estas personas. Partiendo de estas pautas es como se diseña una currícula. Es decir, cuando alguien, una institución, se acerca a un educador, le pone sobre la mesa sus necesidades, se habla del contexto de las infancias, y partiendo de ahí es como se diseña una currícula. Incluso antes de llegar o acceder a una escuela, se habla primero con la institución y después los padres reciben la información de qué es lo que van a recibir sus hijos. Y es importante entender que debe de ser también contextualizada en el sentido de que yo, Paola, vivo una diferente a la que vive una mujer en otro estado, o una mujer en la zona conurbada de Guadalajara, o una mujer que tiene más edad. O sea, tiene que ver la intersección.
Partiendo de esta es como también se diseña una currícula. Dicho lo anterior, necesitamos también hablar de la palabra. Y esta se compone de 4 olones, le llamamos. Este es el modelo olónico diseñado por el doctor Eusebio Rubio. Estos 4 elementos de los que está compuesto la sexualidad es el primero, el género, que son las ideas, las actitudes, las emociones y los comportamientos que adquirimos al nacer hombres o mujeres. Segundo, la reproductividad, que refiere a nuestra anatomía y a la capacidad que tenemos los seres humanos de maternar y cuidar. Tercero, se refiere a la cuestión vincular, es decir, con quién y cómo nos relacionamos. Y por último, el erotismo. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar. El erotismo que se explica o que se vive en la infancia no refiere a la respuesta sexual adulta, refiere a la cuestión sensorial, es decir, que los niños tengan la capacidad de leer su cuerpo, de poder experimentar situaciones agradables y desagradables para que en un futuro las puedan comunicar. Es decir, un niño tiene que identificar que es desagradable que le jalen, es desagradable que le peguen, que es agradable un abrazo, para que en un futuro, si se ve vulnerado, sepa decir esto está siendo desagradable. A eso refiere la construcción del erotismo en la infancia, no a la genitalidad. Dicho todo lo anterior, cuando ustedes lean sexualidad, en este documento refiere a esos 4 aspectos, esos 4 olones, no a tener. Dicho lo anterior, voy a mencionar uno por uno los puntos que esta persona marcó como red flag y los voy a explicar de forma muy sencilla para mostrarles la desinformación que está dando. De entrada les platico que yo lo voy a mostrar en español porque creo que la interpretación que están haciendo al inglés está sufriendo ahí una alteración respecto a lo que están entendiendo. Esta persona habló de que iba a hacer un análisis mercadológico de la ESI y no fue así. Entonces yo voy a hablar punto por punto de todo lo que señaló como una red flag desde mi experiencia como profesional en el área. Es importante entender que mucha desinformación requiere mucha información y espero y deseo de verdad, por mi compromiso que tengo con las infancias, que escuchen de forma activa antes de juzgar y emitir un juicio. Empecemos con los puntos que señaló como el goce y el placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo, la de la primera infancia y el descubrimiento del propio cuerpo y de los que. Primero me gustaría hablar de por qué está de 0 a 4 años y otras edades. Es por cuestiones de desarrollo. Es muy básico. Segundo, ¿por qué desde los 0? Es porque nacemos con. Es decir, es importante siempre a partir de ahora entender con los 4 aspectos que expliqué y no relacionarlo a genital. Ok, cuando esto refiere al goce, no nos referimos al goce o al placer que experimentan los adultos. Nos referimos al hecho de que experimentamos placer a nivel sensorial. En la infancia, los niños identifican placer al ser, por ejemplo, amamantados por la cuestión fisiológica y vincular. Experimentan placer al ser abrazados por mamá y papá. Experimentan placer al comerse un chocolate. El placer no está reducido a la genitalidad. Ahora, los niños se tocan y lo hacen desde muy pequeños. Cuando tenemos un bebé, quitamos el pañal y hacen un descubrimiento de su cuerpo. Empiezan a tocar otras partes del cuerpo. Y es normal, y es natural. Igual que no es experimentar placer en diferentes contextos, porque el placer es fisiológico. Bien, aquí esta persona señala buenas y malas experiencias de su cuerpo que le gusta. Si la experiencia y sentimientos no son buenos, no siempre tienen que aceptarlo. ¿A qué se refiere esto? A que el niño tiene que identificar entre agradable y desagradable para poder ponerse a salvo. Aquí habla de consentimiento. No siempre tiene que aceptarlo. Si eso que el niño está sintiendo y nombrando como desagradable no le hace sentir cómodo, necesita informarlo. Pero ¿cómo lo va a hacer si negaste de entrada el reconocimiento corporal de lo que siente respecto a ciertas circunstancias? Y hay cosas que deliberadamente se están omitiendo en este documento. Por acá omitió, por ejemplo, aplicar el modelo de los 3 pasos, decir no, huir, hablar con alguien de confianza. Curioso, ¿no? Únicamente sesgar una información a su conveniencia. Aquí esta persona señaló el derecho a explorar la desnudez y el cuerpo, la curiosidad. Ok, los niños son curiosos y van a querer descubrir su propio cuerpo, y no solo el propio cuerpo, también el de otros. Son comportamientos normales y propios de la edad, pero que necesitan ser redirigidos. Es decir, si mi hijo me está espiando mientras me baño, mi hijo está teniendo curiosidad por el cuerpo humano. La necesidad educativa que mi hijo tiene es que yo le explique de qué va el cuerpo humano. Quizá no lo voy a explicar a los 0 años porque estos comportamientos no empiezan a esa edad, pero desde los 2 años aproximadamente, los niños empiezan a identificar las diferencias con el otro cuerpo. Y a partir de ahí empieza su curiosidad. Y quizá, por contexto social, lo voy a empezar a explicar a los 4 años. Por decir algo, a los 4 años le voy a decir a mi hijo que los hombres y las mujeres somos diferentes. Y quizá le voy a mostrar un dibujo de acuerdo a su edad. Este es el cuerpo de la mujer y este es el cuerpo del hombre. No necesitas dar más información. Después estas personas no tienen idea del impacto que están haciendo con sus palabras. Porque aquí hablo de pedos o de groomers, en el sentido de que diferenciar entre buenos y malos secretos. Una de las herramientas principales de una es precisamente el secreto. ¿Qué se le enseña en este caso a los niños con herramientas? Identificar cuáles son buenos y cuáles son malos. Obviamente, un mal secreto es eso que los hace sentir incómodos y tienen que reportarlo. Pero si tú crees que esto es una herramienta más para los pedos que para los niños, entonces estás teniendo problemas de interpretación. Después yo no entendí por qué vio mal la actitud de mi cuerpo me pertenece a mí. Otra vez estamos hablando de prevención. El sentimiento de que puedo tener sus propias decisiones. No está hablando de... Está hablando otra vez de prevención, de que es necesario que los niños digan que son dueños de su cuerpo y que si lo que estás haciendo me es desagradable, puedo tomar la decisión de irme y reportarlo. Vamos con 4 a 6. El goce y el placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo y otra vez la... Insisto que los niños se tocan y que también los adultos. Es una conducta que aparece a temprana edad y que no abandonamos. Lo vas a volver tabú diciéndole a tu hijo, déjate ahí, niño cochino, o le vas a explicar y vas a redirigir su conducta. Le vas a explicar que lo tiene que hacer solo por prevención con sus manos limpias y que es una situación de privacidad. Y volvemos al goce y el placer que no se reduce a la genitalidad. Por acá se consolidar su identidad. Ok, pues vámonos con este segundo video. Primero que nada menciona algo muy importante. Para entenderlo, hay que ser expertos en la materia.
Y aquí viene otro de los puntos que anteriormente mencioné. El problema es que lo van a aprobar expertos en la materia, pero no lo van a impartir expertos en la materia, lo van a impartir maestros con sus propias opiniones, con sus propias maneras de pensar y que por obvias razones eso sí va a afectar y a confundir a los niños. Ahora, para lo que no se necesita ser experto es para darse cuenta que precisamente el riesgo no está en que ustedes lo aprueben o en que ustedes lo interpreten bien o mal, sino precisamente en que las personas lo van a interpretar a su conveniencia y hay personas que lo están haciendo desde atrás precisamente para poder llegar a estos puntos que se están mencionando. No eres tú, valedora ni valedor, como profesionales. No es eso, es lo que se está o lo que nosotros estamos viendo como un problema a futuro. Por otro lado dice que son pautas, no son documentos perfectos. Entonces precisamente es eso, no son documentos perfectos por los cuales ni siquiera tú como experto de la salud puedes defenderlos de esa manera, porque en cualquier momento te pueden cambiar todo el contexto y entonces tú quedas mal, ¿no? Dice que estos documentos están hechos para Europa, que nos llevan años luz de educación sexual. Exactamente, están hechos para allá. Entonces aquí esa educación no se podrá brindar precisamente porque tampoco se tienen las mismas leyes que allá, las mismas leyes de prevención que allá. Entonces precisamente esa es la situación. Allá tienen otro tipo de educación. ¿Cómo van a implementar? Y es precisamente lo que dice el chico del video pasado. Ellos dicen que por hacer su servicio social en una comunidad rural no van a decir eso. Precisamente no pueden decir y no pueden defender estos documentos porque no los hicieron ustedes. Porque está hecho en otro continente, con otro modo de pensar, con otros estudios, con otros valores. Hay países en el otro lado que tienen un índice de criminalidad muy baja. Y aquí no se da, ¿verdad? Y no porque copiemos. La verdad es que esta situación de querer copiar es lo que nos está trayendo a todos este tipo de problemas, porque no se les está... Ahí aparte de todo, ustedes como profesionales de la salud deben de darse cuenta y dejarse de pendejadas, no se les está tomando en cuenta. Se les está diciendo, bueno, chécalo, analízalo y ahí medio acomódalo. Y ya, no es para aquí, no es para México, no es para América Latina, no es para América en general. Es para Europa. Aquí es donde les comento que vienen pues estos problemas, ¿no? Cuando dicen que ellos hacen una currícula, ellos se juntan con expertos, ellos se juntan con autoridades escolares, hacen lo que tienen que hacer, aprueban lo que tienen que aprobar y después nos dicen a nosotros como padres qué es lo que les van a impartir. Jamás se toma en cuenta a los padres de familia y ahí es el problema, ese es el problema. Comenta que en este documento se viven diferentes dependiendo de las zonas, de los lugares, de todo eso. Entonces están defendiendo un documento que ni siquiera está hecho para aquí. 1. 2. Este documento no viene solo. Quiero que quede claro esto, porque ustedes están defendiendo algo por lo mismo que les digo que es indefendible. Hay organizaciones como esta que les voy a dejar aquí, que ya está registrada en los Estados Unidos, señores. No es del otro lado del charco, está aquí a un ladito de nosotros. Y que precisamente son corrientes ideológicas que quieren que adoptemos. Y a veces ni siquiera quieren que adoptemos, nos quieren imponer este tipo de corrientes ideológicas. Y no, señores, porque precisamente este tipo de organizaciones con este tipo de banderas son los que están poniéndole presión a todo este tipo de argumentos, porque en algún momento ellos lo van a interpretar a su favor y es precisamente en lo que estamos en contra todos nosotros los padres de familia, porque sabemos que va a pasar. Y en este punto ella nos demuestra que es parte de la interpretación. Ese es el problema. El problema no es el documento. El problema no eres tú como experto de la salud. El problema no es ese. El problema es todo este tipo de organizaciones que lo están haciendo a favor
de sus propias ideologías, y es precisamente en esto en lo que los padres de familia estamos poniéndonos de garras. Y por último, y como cerecita del pastel, y bien lo dice, ¿sale? Niños desde los 4 años ya saben que show, y lo que quieren es deconstruir los estereotipos, ¿no? Tanto de hombre como mujer. Pero a ustedes, como expertos de la salud, ¿qué les hace creer o qué les hace pensar que nosotros, los padres de familia, queremos que los maestros deconstruyan a nuestros hijos, cuando precisamente nosotros como padres de familia queremos construirles una base sólida? Y entonces un maestro, una maestra me va a venir a decir a mí como padre de familia que no le dé muñecas a mis hijas, que les dé mejor carritos. Pero a mis hijas les gustan las muñecas, y no es porque tú lo digas, no es porque según tu educación diga que lo tienes que deconstruir. ¿Para qué? ¿Para hacerlo más sensible? ¿Para que entienda el otro género? Claro que no. Les están poniendo arenas movedizas en sus cimientos en lugar de una losa firme. No manchen. Eso es lo que todos los demás estamos peleando. Tú como experto de la salud me puedes decir cualquier cosa. Yo como padre de familia que he visto las situaciones dentro de nuestras comunidades, sé que si ustedes empiezan a dar estas pautas, este tipo de organizaciones van a empezar a meterse. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta que está bien escamosa para todos. Ahí te va. A ver, ustedes amigos de la comunidad, si en algún momento te conviertes en maestro de algún salón y entonces empiezan a aprobar este tipo de cosas y te dicen a ti, párate en el salón de primer año de primaria, ¿ok? Y los tienes que manosear a todos, niños o niñas. Los tienes que... ¿Lo vas a hacer? ¿Los vas a agarrar como ganado? ¿Los vas a formar a uno por uno? ¿Y vas a hacerlo? Ahora, la pregunta para ustedes, padres de familia. ¿Ustedes permitirían que una persona que ondea estas banderas le diera clases a tus hijos en primaria? Es que aquí la situación está bien cañona, señores. No son ustedes, no es el documento, es la interpretación de tal documento. Ahora, yo les voy a decir mi opinión. En mi opinión, este tipo de organizaciones se están haciendo y están metiendo mano en todos estos tipos de documentos por su beneficio propio. Porque ellos quieren tener ahí su buffet de niños. No manchen. Ahora, ¿qué es esa payasada de que si no queremos o si no aceptamos todos estos términos, entonces o ya somos de masculinidad frágil, o somos unos cavernícolas, o somos unos quién sabe qué? Nosotros estamos tratando de incluirlos dentro de nuestra sociedad, pero si ustedes lo que quieren es modificar nuestra sociedad porque ustedes así lo creen, ahí es donde ya no nos vamos a dejar y donde ya no lo vamos a permitir, porque yo no voy a permitir que por sus creencias, porque ustedes dicen, en algún punto vayan a corromper las ideas de mi hijo o de mi hija nada más por sus tenates. ¿La neta? No. Y pues bueno, mis beleveristas, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si les agrada mi contenido, háganme un paro, compartan, suscríbanse. Y pues aquí vamos a andar echándole cohetes al santo, porque pues todas estas cosas son cosas que debemos de saber. Y no más, para no olviden dejar su like. Nos vemos. Cada vez tienen más claras la idea de qué es lo que les toca hacer, actuar y pensar siendo hombres o mujeres. El reto es de construir precisamente esos estereotipos. Incluso antes de llegar o acceder a una escuela, se habla primero con la institución y después los padres reciben la información de qué es lo que van a recibir sus hijos.